para esta actividad yo escogí una de las novelas propuestas y fue Doña Bárbara. El título de esta reseña se podría entender como novelas entre el realismo y el regionalismo. Durante 1908 y 1935 se vivió la dictadura en Venezuela a manos de Juan Vicente Gómez, y a su vez en este país estaba viviendo el desarrollo industrial como en muchos países latinoamericanos, pero este país dirigido más a la explotación del petróleo. Con estas relaciones internacionales como con Estados Unidos y con Europa. Para el año 1929, movimientos sociales empezaron a despertar e iniciaron unas luchas antigomecistas respecto a la política y en ámbitos también culturales y sociales. El movimiento del modernismo venido del exterior generó conflictos en la voz de los ensayistas y la parte literaria de toda Latinoamérica. Entre estas transformaciones se da una concepción idílica del realismo civilizado. Siguiendo la línea, en este año de 1929 es el año en el que nace la novela Doña Bárbara del escritor y político Rómulo Gallegos Freire. Este género, haciendo un paréntesis, la novela se generó o se consideró un género literario por excelencia del regionalismo como a modo más efectivo y de más precisión a la hora de expresar el amor y la admiración de las regiones y su grandeza, sus facultades y su cultura, sus costumbres, sus paisajes, todo lo que la propia persona de estas regiones admiraba, hablando específicamente de Latinoamérica. Cerrando paréntesis, esta novela tiene pues influencias costumbristas y es una novela autóctona que en medio de estos cambios globales que se están viviendo hacia la modernidad, hacia el traslado de la modernidad, Rómulo logra con esta novela recuperar la belleza de la llanura, la calidez, las características como la calidez y la dureza del hombre nativo de esta zona. Esto para contextualizar en qué momento de la historia y específicamente en qué estado de la historia en Venezuela surgió esta novela. Ya adentrándonos precisamente en la narrativa, encuentro yo que el regionalismo no va directamente relacionado con la narrativa de esta novela, sino que es ese amor a las raíces, esa admiración por sus costumbres, viene directamente relacionado con los personajes, en sus diálogos, a través de sus propias vidas, a través del desarrollo de esta historia. Se ve reflejado esa diferencia del aire arcaico, salvaje, y la contraparte que es lo civilizado, lo políticamente correcto. Se vienen a unir y confrontar estas dos partes dentro de la novela, pero directamente con los personajes. Sin ellos, digamos que esta intención no se desarrolla de una manera más amplia, porque son ellos los que les dan esa voz y esa forma de estas dos partes que se vienen a confrontar. Hablando de Santos Luzardo, que es uno de los principales personajes, contextualizando, él regresa a sus tierras que son en el Cauca, después de haber estado mucho tiempo en ciertas partes de Venezuela que ya son más civilizadas, ya son ciudades, ya son urbes, que han dejado atrás esa cultura llanera, de la música, de la parte agraria, de la tierra y demás. Viene ya con una mentalidad mucho más civilizada y política, que siempre se busca regirse por la ley y la justicia, pero allí se ha encontrado nuevamente con sus raíces, con la cultura que es tan rica en sus creencias, tanto oscuras como de luz, en sus dichos que se evidencian mucho durante la novela, sus experiencias, sus historias, sus entretenimientos, las festividades y demás, y los mitos que también alimentan esta contextualización del llano, que nos hace como adentrarnos en esa cultura sin haber estado siquiera en tierras como esta. Para mí, el segundo punto, para mí la revolución en esta novela se relaciona totalmente con la protagonista Doña Bárbara.
si tomamos en cuenta la definición de la RAE, que la revolución, cito, significa lo siguiente. Segunda definición: cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Y la tercera, el tercer significado es levantamiento y sublevación popular. Para mí, ella es ese cambio, esa contraparte de todo lo que ya viene funcionando en esta sociedad. Puede que no se rija por las normas, puede que no sea, como le dije anteriormente, políticamente correcto, pero es un cambio que ella hace. Es una mujer que no está detrás de un hombre, que no es servil, no es noble, sino que ella es la que manda, ella es la que da la voz para ejercer un poder. Ella es la que tiene a su disposición sirvientes, compañeros, trabajadores que le sirven a ella, y que ella por mano propia pues ha tomado tierras, ha tomado ganado, pero no está detrás de un hombre ejerciendo como su posición más natural o más, podemos decirlo, tradicional en ese momento, sino que ella destapa una nueva cara con simples pequeños detalles como vestirse como hombre, andar a caballo, reunirse con otros ganaderos y demás. Para mí esa es la revolución en esa novela. Sea que se lleve bien o sea que se lleve mal o de una manera correcta o no, pero para mí ese es el significado de la revolución, porque ella no solamente se aleja de ese símbolo femenino de debilidad y nobleza, sino que aparte de todo, digamos que busca ese poder a través de su autoconocimiento. Ella sabe que es bella, ella sabe que es jovial, ella sabe que es atractiva hacia los hombres y lo usa también a su favor. No lo ve como una debilidad, no se ve como una mujer usada, sino que ella en este caso es la que usa, es la que maneja a los hombres. Y es un concepto que en ese momento considero yo que fue revelador para las personas que leyeran la novela, revolucionario, como lo indicó en esa época, romper esos paradigmas de lo que significaba una mujer y mucho más en esos ambientes donde todavía se mantenía mucho religiosas y conservadoras que se presentaban, como puede ser en muchos de los países de Latinoamérica, también en Venezuela. Ahora ya poniéndolo de algún modo como el traspaso de esta modernidad, pues se puede ver reflejado que está llegando esa parte social, esa parte cultural, esa parte más de la urbe al campo, y se ve como fragmentada esa transición, porque en el pueblo donde ellos viven, en la región donde ellos viven, pues siempre hay ciertas normas y la policía y demás, pero todo eso se ve confundido a través pues de las compras, del poder, del miedo, de las amenazas. Se puede ver reflejada esa idiosincrasia de que todo funciona, todo el control funciona a través de la corrupción, de las deudas de un hombre contra otro, de los favores, del dinero, del juicio o la creencia ante la palabra de un hombre, si dice la verdad o no, y alguien lo juzga. Todo es como un poco muy arcaico, a pesar de que ya se está viendo la civilización dentro de esa zona. Cuando llega allá Santos Luzardo, pues él encuentra una contradicción de si guiarse en esta tierra por sus instintos más arcaicos de esa zona, o realmente implementar o seguir firme a esa política que él viene ya con la de Caracas. Entonces creo que ese es el conflicto principal, como la modernidad o la tradición que se vive en esa región. Y no significa que la tradición siempre sea mala o tenga sus caracteres de corrupción y demás, sino pues que es una ley natural que ya se tenía establecida. Los hombres piensan de una manera distinta, sienten de una manera distinta, ejecutan sus actividades de otra manera. Todo es muy distinto para él. Es como más una cuestión de honor, una cuestión de hombría, de valentía,
de amor a la tierra, de libertad, de naturaleza, y él viene con unas facultades distintas y no sabe si dejarse guiar o mantener esa nueva influencia y ejecutarla dentro de sus tierras. Creo que finalmente pues la novela cumple su cometido, si así se puede entender, de mostrar principalmente toda esa amplia diversidad que se encuentra en esta zona. Los paisajes, la descripción de los lugares, de los animales, los atardeceres, el amanecer, las costumbres de tomar solamente un café antes de ir a trabajar, las jornadas extenuantes de trabajo, cómo celebraban su día, cómo comían, cómo dormían, cómo vivían, cómo pensaban. Todo eso lo logra este escritor reflejar y hace que la gente entienda, los lectores entendamos cómo se movía esta cultura, cómo se mueve aún esta cultura, cómo se vive en esas tierras, cómo se siente la naturaleza a través de personajes. Yo creo que la forma más efectiva en este entonces, en este momento, de conocer y reconocer sus tierras y su región y quererla y alabarla, es a través de los personajes, porque vivimos a través de vidas, a través de experiencias, a través de una historia que no se narra desde otro punto de vista, sino que se vive dentro de ese ambiente, dentro de esa atmósfera que le envuelve al lector y lo hace sentir y vivir directamente en estas tierras. Y aparte vienen esos cambios que Luzardo representa, esa civilización, esa nueva modernidad que viene de poco a poco como a cambiar la mentalidad de cada una de estas personas. Lo puedo entender que es como la modernidad que viene a Latinoamérica y que ya nosotros estábamos empezando a escuchar, a buscar, a entender una voz propia de nuestras culturas, de nuestro sentir, de nuestro pensar. Ya habíamos establecido ciertas estructuras de la sociedad y viene esta modernidad a cambiarlo todo, a modificarlo todo según se puede entender que pues a arreglarlo, a establecer bases más firmes, más justas, más organizadas, más civilizadas. Y pues cuando llegan esa confrontación de las regiones, pues se puede entender como que si realmente es necesario o no es necesario cambiar tanto una sociedad que ya está conformada y se rige a través de sus propias leyes. Creo que ese es el cambio a la modernidad que toda Latinoamérica estaba viviendo en ese momento, y el escritor logra transformar y logra llevarlo a las expresiones más mínimas, como se puede entender de una persona a otra, la influencia de una persona civilizada a una persona de campo, que no se puede juzgar si es bien o es mal esta influencia, pero que así sucedió y así sigue sucediendo a través del tiempo. Esas influencias externas que siempre llegan a Latinoamérica y buscan siempre cambiar de alguna manera Latinoamérica, y nosotros como latinoamericanos muchas veces caemos en esa necesidad de también ir al par con ellos, también consumir lo de ellos, buscar esa simil con ellos, y no podemos saber si es correcto o no es correcto. Simplemente ese es como el sistema en el que se transforma. Y ya finalmente la novela logra perfectamente una narrativa muy bonita, en donde muestra muchos matices de los personajes, muchas características de Venezuela si queremos entenderlo, de sus llanuras, del Cauca, del campo, de esas actividades económicas que empezaron a surgir en esa época en este país. También vemos cierto matiz de poesía en la narrativa cuando habla de los paisajes, de las bellezas y demás. Creo que logra también cierto matiz de poesía muy bien logrado, y también lo podemos ver como una narrativa de héroe, ¿no? Donde llega acá Luzardo a despojar de estas condenas a las que doña Bárbara está rigiendo toda la zona. Llega a hacer justicia, llega a recuperar lo suyo, llega a cambiar el pensamiento de muchos hombres,
llega a enseñar la justicia, a enseñar la paciencia, a enseñar la sabiduría, a enseñar la calma, la reflexión. Entonces creo que los dos personajes muestran algo muy, muy bello. También la revolución, como le decía, la mujer, a pesar de tantas cosas que ella vivió, pues se sobrepuso a esas situaciones y las utilizó a su favor. Entonces creo que realmente los dos personajes muestran cosas muy, muy importantes, diferentes, extremos de lo que se vivió en esa época, de los pensamientos de las personas, las contradicciones de los hombres civilizados, los hombres de campo, los hombres de pueblo, que cada uno tenía sus diferencias, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también a través de la novela se puede entender muy bien los móviles de cada uno, las razones de cada uno, las características, las cosas buenas y a resaltar de cada una, y que eso se puede llevar y se puede reflejar a una sociedad en general, no solamente dejándolo en una historia de dos personas, sino que eso se puede ampliar a un espectro mucho más grande y se puede entender mucho más profundamente una sociedad.